Granjero millonario sorprende al ver a su esposa humilde estudiando en plena noche. El viento aullaba feroz en la llanura oscura, susurrando secretos olvidados y cargando consigo una atmósfera densa. Tomás, un granjero millonario, empujaba la puerta de su rancho con una mezcla de cansancio y desasosiego. La luna, plena y luminosa, iluminaba de forma mágica el vasto paisaje que le rodeaba, pero su corazón sentía un vacío que ni el oro ni la tierra podían llenar. En el silencio de la noche, el eco de su soledad reverberaba en cada esquina de la casa. Al entrar, una extraña luz provenía del estudio, un espacio que solía ver como un refugio de Elena, su esposa. Pero esta noche, la imagen que encontró lo dejó helado. En lugar de la calma habitual, su esposa humilde, rodeada de libros y planos, parecía estar en una dimensión distinta. El desorden del lugar contrastaba con su meticulosa concentración. Tomás quedó boquiabierto. El aroma a café recién hecho se mezclaba con el del papel y la tinta. ¿Qué está pasando aquí?, se preguntó mientras su pecho se apretaba con curiosidad. Elena no lo notó al principio. A medida que se acercaba, miró por encima de su hombro y quedó atónito. Las páginas estaban llenas de garabatos, dibujos y notas sobre un ambicioso proyecto: transformar el rancho en un refugio ecológico. La idea era tan grandiosa como inquietante. Los ojos brillantes de Elena hablaban de una pasión que él nunca había visto antes. Tomás tragó saliva, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y miedo asomar en su interior. «Elena, ¿qué es todo esto?». Su voz temblaba. Ella le sonrió, y sus ojos se iluminaron, pero Tomás percibió una sombra tras esa sonrisa. «He estado estudiando, Tomás. Quiero que nuestro hogar sea un lugar donde la naturaleza y las personas puedan convivir, donde la gente venga a aprender y a sanar». Era un sueño que podía cambiar sus vidas, pero a la vez sentía el peso de su propio éxito. Las imágenes de sus tierras productivas, de su dinero, atropellaban la esencia de esta posibilidad. ¿Estaría dispuesto a sacrificar esa visión de grandeza por un refugio de humildes ideales? La lucha interna comenzó a consumirlo. Y más aún, el eco de sus propias ambiciones resonaba en su mente. ¿Qué pasará con todo lo que he construido? En ese instante de tensión, una sombra se proyectó en la ventana. Una figura misteriosa apareció en el horizonte. Los ojos de Tomás se abrieron al vértigo del peligro. «¿Quién es?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La figura se detuvo un momento, como si esperara el momento justo para moverse. El tiempo se ralentizó. Toda la emoción acumulada, la ambición y el miedo, chocaron con la realidad palpable. «Elena», dijo él, su voz quebrándose, «necesitamos hablar». La incertidumbre se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Los secretos familiares que se iban a desenterrar amenazaban con eclipsar el futuro que podrían construir juntos. Y en medio de todo, tenían que decidir si podían encontrar un camino común en medio de todo el caos. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad lo estás viendo. Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. El corazón de Tomás palpitaba desbocado, como si supiera que la oscuridad no solo traía peligros externos, sino secretos ocultos. «Elena», repitió, su voz un susurro tembloroso en el aire helado. «¿Quién está ahí fuera?». Se acercó a la ventana,
su pulso un tambor sonando frenéticamente en sus oídos. La figura se mantuvo a la distancia, inmóvil, como un espectro en la noche. El viento sopló suavemente, pero no pudo apartar el frío que le recorría la espalda. Elena giró su cabeza, su sonrisa se desvaneció. Tal vez, deberías abrir la puerta. Tomás se sintió atrapado entre el impulso de proteger a su esposa y la incertidumbre que lo llenaba. Con un movimiento tembloroso, se adelantó hacia la entrada. «Voy a ver quién es», dijo, advirtiendo en su propia voz un eco de determinación más fuerte de lo que sentía por dentro. Al abrir la puerta, la noche lo abrumó. El aire era denso, cargado de presagios. Se halló frente a un hombre, alto y desaliñado, con una mirada profunda que mezclaba el miedo y la urgencia. «Por favor, necesito hablar con usted, Tomás. Es sobre Elena». El nombre resonó en el aire como un trueno. Tomás sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «¿Qué sabes sobre mi esposa?», respondió, sus palabras cargadas de una mezcla de desafío y miedo. «Ella no es lo que piensas. Todo lo que has construido, su sueño, no es solo por amor a la naturaleza. Hay un secreto, algo que ni tú ni ella conocen». La voz del hombre era una onda de desesperación. «Mi nombre es Santiago. He estado buscando a Elena por años». Tomás se sintió invadido por una marea de confusión. ¿Qué secreto? La curiosidad tiraba de él, pero el miedo se aferraba a su pecho como una serpiente. Santiago dio un paso hacia adelante, acercándose más. «Elena es más que una simple mujer del campo. Ella proviene de una familia adinerada. Su vida en este rancho es un engaño, una fachada. Su verdadero nombre es Isabela, y está en grave peligro». El mundo de Tomás se detuvo, palabras resonando en su cabeza como ecos lejanos. «No puede ser», murmuró, sintiendo que la realidad se deslizaba por sus dedos. «Estás mintiendo. Elena es todo lo que siempre quise». «Lo sé», dijo Santiago, su mirada intensa. «Pero ella esconde un pasado que la persigue. Su familia la busca porque es la legítima heredera de una fortuna, pero también un objetivo, y debes protegerla. Lo que ella proyecta, ese sueño de refugio ecológico, es real, pero detrás hay sombras que amenazan con devorarla». El corazón de Tomás se hundió. Una sombra de traición se cernía sobre su hogar. Las risas de su esposa, sus sueños en el estudio, todo se desmoronaba, transformándose en un juego de espejos distorsionados. «No puede ser. No puede estar aquí sin saberlo». «¿Por qué no me lo dijo?». «Porque ella misma está aterrorizada», respondió Santiago, con los ojos empañados de compasión. «No sabe si se puede fiar de ti. El miedo a perder lo que ha construido es más fuerte que la verdad. Pero ahora tienes que elegir, protegerla o dejar que su pasado la consuma». Si lo que Santiago decía era cierto, todo lo que conocía, toda su relación, todo se vería transformado en un instante. ¿Qué debería hacer Santiago? Dime. La angustia había tomado el control. Las respuestas se le escapaban y el reloj del destino avanzaba sin piedad. Tomás sintió que el aire se volvía más denso, un peso en su pecho. ¿Qué debería hacer Santiago? Dime. Cada palabra brotaba de su boca con un eco de desesperación. Las sombras de la noche parecieron cobrar vida a su alrededor, absorbiendo su aliento mientras la revelación seguía girando en su cabeza como un torbellino. «Debemos actuar rápido», dijo Santiago, su voz resonando con urgencia. «Elena necesita saberlo, pero también hay una amenaza constante. Si su familia está detrás de ella, vendrán a buscarla». En ese momento, un trueno retumbó en el cielo, como si el universo mismo estuviera advirtiéndolo. Tomás frunció el ceño, mirando por encima del hombre que parecía un espectro en la penumbra. La sombra de la figura en la ventana aún era palpable, pero había algo más, algo sucio en el aire,
una carga de peligro que ni siquiera Santiago podía percibir. No puedo dejar que le pase nada, no puedo perderla. Haría lo que fuera necesario. El tono desafiante iluminó su mirada. Pero lo que vino después fue la verdadera ruptura de su mundo. De repente, un grito penetrante rompió el silencio, proveniente del interior de la casa. Era Elena, su voz desgarradora al eco de su pánico. Tomás, la desesperación lo atravesó. Un escalofrío recorrió su espalda. Santiago miró a Tomás con ojos llenos de horror. Hay algo que no sabes. Sin poder contenerse, Tomás corrió hacia la casa, cada paso sintiendo el crujir del suelo bajo sus botas. Elena, voy. Abrió la puerta de golpe, encontrando el estudio en un caos absoluto. Pero lo que más lo sorprendió fue la escena. Elena estaba de pie, temblando, y frente a ella, dos hombres disfrazados de empleados de campo, con miradas tan frías como cuchillas. Uno sostenía un documento en su mano, mientras el otro la sujetaba con fuerza. «¡Suéltala!», gritó Tomás, el furor como un torrente de fuego en su pecho. Santiago lo siguió. La confusión de la situación transformándose en terror puro. «¿Qué está pasando aquí?». La voz de Tomás resonó en la sala, pero las respuestas no llegaron. «Tomás, ayúdame», gritó Elena, las lágrimas surcando su rostro. En ese instante, el hombre con el documento levantó la mirada, su rostro lleno de una mezcla de desafío y amenaza. «Lo siento, granjero, pero ella pertenece a nosotros. Venimos a reclamar lo que nos pertenece». El tiempo pareció detenerse. Tomás sintió como si el suelo se abría bajo sus pies. «No, no puede ser», murmuró, la certeza de la traición aterrizando sobre él como un peso muerto. «Elena, dime que no es cierto. Dime que no eres quien ellos dicen que eres». Entonces, como si un velo se levantara, Elena habló. «Tomás», su voz tembló. «No tengo otra opción. Todo esto es mi culpa». Sus ojos se oscurecieron, y de repente, las palabras le brotaron como un torrente. «Soy Isabela, pero lo que no sabes es que soy parte de un plan para destruirte». El corazón de Tomás se detuvo. Las palabras resonaron como un latido en su mente, un eco oscuro. La traición giró una daga en su pecho. ¿Qué? No podía procesar lo que escuchaba. ¿Qué haría algo así? Porque él prometió protegerme, y eso incluye protegerte de mí misma. Elena, o Isabela, como reveló, miró a Santiago, quien se apresuró a aclarar. No tenía intención de involucrarla, solo quería salvarla, pero el pasado acechaba en las sombras. Las piezas del rompecabezas estaban ahí, pero la imagen seguía siendo confusa. Tomás sintió un vacío abrumador. La mujer a la que amaba estaba allí, pero su esencia se evaporaba como el humo en la noche. Cada persona tiene secretos que lo definen, pero el tuyo podría destruirnos a todos. Ella le lanzó una mirada, entre lágrimas y determinación. Con el silencio acoplando la habitación, el nuevo caos creció en su interior. Quedó atrapado en su mundo desmoronándose, la línea entre la realidad y la traición desdibujándose. En su pecho un nudo le apretaba la garganta, mientras la luz del caos brillaba en los ojos de Santiago. «¿Qué haremos, Tomás?», murmuró, la urgencia ahora palpable en su voz. Tomás miró alrededor, su mente un torbellino de planes, confusión y un miedo desgarrador. «No puedo perderla», repitió. Cada palabra un grito silencioso en su interior. Pero las sombras del pasado estaban determinadas a cobrar lo que creían suyo. Y de un momento a otro, la noche cobró vida al revelar otro destino. «¡Corran!», gritó el hombre del documento, y el eco de sus palabras vibró como un tambor en su pecho. La lucha apenas comenzaba y ya se sentía como si todo estuviera perdido. En un mundo de secretos y sombras, la lección parecía clara. La verdad a menudo duele más de lo que se puede soportar. El caos reinaba en la habitación, la atmósfera eléctrica cargada de un pánico palpable. Tomás, con el corazón latiéndole en la garganta, se encontró atrapado entre la desesperación de Elena y las amenazas de los hombres que la sostenían. «¡Suéltala!», gritó con furia,
su voz vibrando entre las paredes del estudio, pero el crujido de la puerta al cerrarse tras él selló los destinos de todos en la sala. La tensión se transformó en un silencio angosto, solo roto por la respiración acelerada de Elena. «Tomás, yo», empezó a decir, pero las palabras se desvanecieron al ver el miedo reflejado en los ojos de su esposo. El hombre del documento dio un paso hacia adelante, una sonrisa cruel de satisfacción dibujada en su rostro. «Esto no tiene por qué ser difícil, granjero. Solo tenemos que llevarnos a la niña y todo terminará bien». La palabra niña fue como un balde de hielo sobre Tomás. Cada una de las palabras del desconocido le atravesó como un puñal. «¿A qué te refieres?», balbuceó, sintiendo que la realidad se desvanecía. Entonces, en un giro inesperado, Santiago, el extraño que había traído la noticia del pasado oculto, dio un paso al frente. «¡Alto!», gritó. Su voz resonó con la determinación de un guerrero. «Elena no es una niña, y tú no tienes idea de a quién te enfrentas». Pero su valentía se desvaneció rápidamente cuando uno de los hombres le lanzó un golpe directo al rostro, haciéndolo caer de espaldas. Tomás sintió que el miedo se transformaba en rabia, su cuerpo en llamas. «¿Dónde está el amor, la familia?», exclamó, sus palabras llenas de un desespero que buscaba respuestas. Pero ya no había tiempo para preguntas. Los hombres cambiaron de táctica, organizándose como aves de presa alrededor de Elena. «Esto es un error», dijo uno de ellos, su voz fría como una ráfaga de viento. «Fuimos claros en las instrucciones. La niña regresa con nosotros, y tú puedes irte a casa». Las palabras se deslizaron por el aire, y en el instante en que Tomás se giró hacia Elena, el horror quedó grabado en su rostro. Ella temblaba, su expresión combinaba dolor y miedo. «¡Tomás, corre!», gritó, su voz desgarrada, y así lo hizo. Sin pensarlo, se lanzó hacia la ventana trasera. El vidrio crujió al romperse. En un salto impulsado por el amor y la desesperación, aterrizó en el jardín desbordante de maleza y sombras. Pero no fue la salida a la libertad lo que encontró. En su camino hacia la corteza del árbol, que se alzaba casi como una torre, lo que su mirada atrapó lo dejó helado. Un vehículo oscuro llegó en la distancia, sus faros iluminando el granero. Un coche que reconoció, un distintivo BMW negro, emblemático en su vecindario. ¿Por qué estaba allí? ¿Y quién estaba al volante? La figura dentro era familiar. Con un grito ahogado, Tomás se dio cuenta de que el conductor era su hermano mayor, Federico, al que no había visto en años. «¡Federico!», gritó, pero las palabras parecían perderse en el aire. Federico se apeó del coche con una expresión firme, decidida. «Dame la niña, Tomás», ordenó a gritos, apuntando hacia el interior de la casa. Fue como si un rayo partiera el cielo, el mundo, las relaciones, la familia, todo lo que pensaba saber se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué estás diciendo?». Tomás miró incrédulo a su hermano. «¿Por qué estás aquí? ¿Qué sabes de Elena? ¿Qué demonios está sucediendo?». «Tienes que escucharme, maldita sea. No es quien dice ser. Somos parte de un juego mucho más grande. Ella es la pieza que debemos mover». La desesperación de Federico trajo consigo una carga emocional inaguantable. Tomás sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies. Todo ese tiempo, todo ese amor, ¿había sido solo una ilusión? Desde el interior de la casa, Elena soltó un grito desesperado. «No, no tomes a mi familia». Los hombres la sujetaron aún más fuerte, mientras el pánico la consumía. En ese instante, la realización se estrelló contra Tomás. «Elena, eres Isabela, pero también la amenaza. ¿Eres la razón de que mi hermano esté aquí?». Un silencio helado invadió la noche. Todas las distinciones entre amor, familia y traición parecieron desvanecerse, dejándolo en un abismo de confusión, mientras se debatía entre el dolor de la verdad y el deseo de proteger a Elena o Isabela. Una sombra se cernía no solo sobre ellos, sino también sobre el futuro que jamás imaginaron. «Tomás», el grito de Elena rompió la quietud. «Tú no entiendes lo que está en juego.
Las palabras colisionaron con la realidad que se deslizaba fuera de su alcance. En la elección que debía hacer, el significado de lealtad y amor adquiría un nuevo significado. Pero entre el clamor de su corazón y la sombra del pasado, la pregunta más aterradora emergió. ¿Quién realmente era ella y en qué estaba involucrado su hermano? Las respuestas se deslizarían como el agua entre sus dedos, dejándolo en un mar de incertidumbre y traición. Las palabras de Elena resonaron en el aire, y el tiempo parecía detenerse. «No, no tomes a mi familia». Su voz era un grito de dolor. Tomás se encontró atrapado entre la revelación de su esposa y la amenaza inminente. «Elena, ¿puedes explicarlo? Dime que no es verdad». La tensión en la habitación creció como una tormenta a punto de estallar. Tomás sintió la presión en su pecho, el horror abrumándolo mientras se debatía entre la angustia y el anhelo de entender. «Esto no tiene sentido», murmuró, sus palabras casi perdidas en el caos. Federico, con una intensidad desesperada en su mirada, avanzó hacia la puerta. «Ella está en peligro, no puedes dejar que se la lleven». Lo que ella no sabe. El silencio fue como un grito en el segundo que Federico se detuvo. Su rostro se tornó pálido. «Es peor de lo que imaginas». Santiago, aún en el suelo tras el golpe, se levantó lentamente, la sangre manando de su labio partido. «Dímelo, dime qué es lo que no sabe». La urgencia le brotó de cada poro, como un fuego que lo consumía. «Solo hay una forma de que te lo crea, Tomás». El tono de Federico cambió, el eco en su voz, llevándoselo a un abismo. «Ella es la hija de quien dirigía toda la operación». Con esas palabras, un frío glacial lo envolvió. Su padre es el verdadero peligro. El aire se volvió pesado. La revelación estalló en la habitación, como un trueno. «¿Su padre? ¿A qué te refieres?» Tomás sintió como si el mundo a su alrededor comenzara a desmoronarse. «No puede ser». Retrocedió un paso, el horror llenando sus ojos. Su familia, su dinero, todo está ligado a un oscuro secreto. Federico habló con prisa, mirando a Elena. «Y no se detendrán ante nada para alcanzarla». En ese instante, el hombre que sujetaba el documento entre sus manos sonrió con un aire siniestro, como si fueran cómplices de una trama oscura. «Ese pasado no se queda atrás, granjero. Ella sí sabe de dónde viene. Siempre supo». Tomás sintió un nudo en el estómago. «No es solo su vida, la tuya también corre peligro. ¿Estás dispuesto a arriesgarlo todo?» «Cállate», gritó Elena, el miedo en sus ojos transformándose en furia. «No voy a permitir que me roben lo que he construido». Pero su voz tembló. Tomás la observó. Vio cómo su valentía luchaba contra el abismo del miedo. «¿Tú lo sabías, Elena? ¿Sabías todo esto?» La pregunta hirió como un cuchillo. Ella cerró los ojos, un parpadeo de dolor, antes de responder. «No quería que lo supieras, Tomás. Quería que fuéramos felices aquí, lejos de todo eso». La voz se le quebró. Las sombras del pasado, una vez más, acechaban su felicidad. Entonces un estruendo irrumpió. La casa se sacudió como si un terremoto la atravesara. Tomás, confundido, miró a su alrededor, a sus hombres y a Elena. La ventana del estudio estalló en 1000 pedazos y una figura oscura emergió de la penumbra exterior. Era un hombre de pie con un rostro que Tomás no podía recordar. ¿Un enemigo? ¿Un aliado? «¿Qué haces aquí?», preguntó, su voz grave y autoritaria. «Es hora de que todos sepamos la verdad». Con esos momentos, la habitación se llenó de una energía eléctrica. La figura apuntó hacia Elena, quien retrocedió, atrapada entre su historia y el destino. «Isabela, nosotros somos familia. No podemos dejar que te lleven. La única forma de salir de esto es unirte a nosotros». «¿Qué?». Tomás sintió que se deslizaba por un precipicio de confusión. «¿Qué significa eso? ¿Familia?». La imagen de la mujer que amaba, su rostro iluminado de pasión,
se enfrentaba con sombras que nunca había imaginado. En un giro abrupto, el hombre comenzó a revelar secretos devastadores, palabras que cortaban como un cuchillo. Tu madre está viva. Te han mantenido alejada para protegerte. Lo que tú creías era un refugio es solo el principio del juego. La familia adinerada de Elena no es lo que parece. Tomás sintió que su corazón se detenía, y las sombras en su mente se alzaron. La noche ya no era un manto oscuro de paz, era un lienzo retorcido de traición y secretos. ¿Qué estás diciendo? El grito brotó involuntariamente. El tiempo se detuvo, y Elena miró a Tomás, sus ojos llenos de una culpa pesada. Yo nunca creí que además de ser parte de su vida, también era parte de sus planes. La verdad surgió entre ellos, mortal y delgada como un hilo. Y ahí, en el clamor de la noche, todo lo que creía saber se escurrió entre sus manos. La familia, el amor, la traición se mezclaron como una tormenta arrasadora. ¿Qué sucedería cuando la verdad finalmente emergiera? Todo lo que quedaba era la incertidumbre, un abismo oscuro, y por primera vez, el verdadero juego comenzaba a desplegarse. El aire se volvió denso, como si la presión de tantas revelaciones hubiese creado una atmósfera tangible. Tomás no podía asimilar lo que acababa de escuchar. Su padre, el verdadero peligro. ¿Qué significa eso? La confusión permanecía en su mente, mientras su hermano Federico, con la súbita urgencia de un hombre al borde del abismo, intentaba explicarlo todo. De repente, el hombre que había estado callado, observando la escena con una fría satisfacción, dio un paso al frente. Todo tiene un precio, granjero. Su voz desgarró la tensión de la sala, como un hundimiento de cristal. La vida de Isabela me pertenece, y tú, Tomás, no puedes protegerla. No estás preparado para lo que viene. Antes que Tomás pudiese responder, un estruendo repentino sacudió la casa. El cristal de la ventana destelló como estrellas cayendo, y una figura encapuchada se abalanzó hacia adentro, barriendo el espacio con una energía oscura. La luz del exterior chocó contra los rostros de los presentes, revelando un aire de inminente peligro, y revelando a la figura con un rostro conocido, el padre de Tomás, quien había estado ausente durante años. Papá. La voz de Tomás fue un susurro incrédulo entrelazado con el horror. ¿Por qué estaba él aquí? Francisco, el regreso inesperado de su padre, solo trajo súbitas sombras. Tienes que irte, no hay tiempo. La urgencia saltaba de sus ojos. Isabela no es lo que piensas. Es una trampa. Era parte de un plan y ha sido infiltrada por el enemigo. Tú, gritó Elena, su rostro enrojecido de furia. ¿Por qué estás aquí? Porque hay algo mucho más grande en marcha. Francisco interrumpió con voz grave. No lo entiendes. Todos estamos en peligro. Tu familia es parte de un juego mortal. La confusión alcanzó su punto crítico. Tomás sentía que el suelo se desgajaba bajo sus pies. Las luces de la casa empezaron a parpadear, como si el mismo hogar estuviese sintiendo el peso del horror que se acumulaba. ¿Qué está pasando? ¿Quién es el enemigo? Su corazón latía, golpeando sus costillas como un tambor frenético. Federico intentó calmar la situación, pero su rostro estaba pálido. Es cierto, papá, estamos siendo perseguidos. ¿Por qué no hiciste nada antes? Las palabras brotaron como un torrente. Tomás se volvió hacia su hermano en busca de respuestas, pero la desesperación se inmiscuyó entre ellos. Dando un paso adelante, Francisco se volteó a Elena. Tu padre está detrás de todo. Es un jefe económico que ha hecho tratos oscuros y su imperio está buscando lo que te pertenece. Y lo que ellos quieren no es solo tú. Dinero es el poder que has heredado, la fuerza detrás del legado. El rostro de Elena se desdibujó. Un instante de pánico destelló en sus ojos. Mi padre
¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó la voz temblorosa, el dolor cambiando su expresión de determinación a miedo. Lo que más he querido ha sido alejarme de eso. El caos se multiplicó. Desde la oscuridad, los hombres encapuchados se acercaban cada vez más. «Es hora de elegir», gritó Francisco, mientras la tensión escalaba. «Si te quedas aquí, vas a perderlo todo. Tomás, toma su mano y sálvate». Y en ese instante, con las sombras convergiendo y el aire cargado de desesperación, Tomás resolvió que todo era una locura. Pero un súbito grito rasgó la noche. «¡Mamá!», resonó desde el exterior. Aquella voz, un grito desgarrador, que rápidamente convertía la confusión en terror absoluto. Las miradas se volvieron. El corazón de Tomás se congeló. En un giro dramático, la figura femenina emergió del viento. Su madre, a la que creía muerta, se adentraba entre las sombras. La revelación fue como un golpe en el pecho, el tiempo pareciendo desvanecerse. Era ella, y el horror de todo lo que había creído se desmoronaba a su alrededor. Las conexiones, los secretos, la verdad, nada se sentía seguro. «¡Mamá!», su voz brotó con un eco desolador. Pero una mirada advertida de su madre hizo que el caos se intensificara. El hilo de su destino pendiendo de un solo hilo. ¿Quién era la verdadera? Familia aquí. ¿Qué era verdad y qué parte del pasado era solo un espejismo? Las respuestas se oxidaban en la niebla de incertidumbre, mientras el mundo que conocían se deslizaba hacia un abismo. El aire se cargó con una mezcla de miedo y confusión. La figura de la madre de Tomás se recortaba contra el fondo de la noche, su rostro pálido y angustiando. «Hijo», su voz tembló, y de inmediato la atención de todos se centró en ella, como si la atmósfera hubiera cambiado de repente, volviéndose pesada. «Mamá, ¿por qué estás aquí?». Tomás dio un paso hacia ella, el corazón latiéndole con fuerza. La imagen de su madre, a quien creía muerta, era una bendición y una maldición a la vez. «¿Tú? ¿Cómo es posible?». Francisco, su padre, la miró con furia e incredulidad. «¿Qué haces aquí, Ana? Esto no es seguro». La tensión entre ellos creció, como si años de secretos y rencores estuvieran a punto de explotar. Elena, o Isabela, retrocedió un paso, su mirada atrapada entre la angustia y el horror. La confusión que antes reinaba se apoderó de la escena. «Tú también lo sabías, ¿verdad? Eres parte de esto», gritó hacia su madre, revelando su ira y dolor. Ana se quedó en silencio, el aire cortándose como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Pero entonces, un giro inesperado sacudió la sala, haciendo que todos se callaran. «Tú no sabes nada», gritaron las voces de los hombres armados que rodeaban a Elena. Uno de ellos, el más alto, apuntó a Ana y luego a Tomás. «Este juego ha terminado». En ese preciso instante, la atmósfera cambió drásticamente. Una luz intensa brilló a través de la ventana rota. Tomás sintió sus músculos tensarse y la adrenalina le hizo reaccionar instintivamente. «¡Mamá, aléjate!», gritó, pero el aviso se perdió en medio de la cacofonía. Antes de que cualquiera pudiera moverse, un destello iluminó la habitación. Un estruendo resonó, y de la luz emergió un hombre encapuchado, con una presencia que paralizó a todos. «¡Deténganse!». Su voz resonó como el trueno, un eco que reverberó en la pesadez del aire. Con un movimiento rápido, levantó una mano y envió un haz de energía a través de la sala. El caos se desató. La habitación pareció retumbar, y Tomás sintió que el mundo se tambaleaba. Los hombres armados fueron empujados hacia atrás, aturdidos por la energía que los rodeaba. «Tomás, no mires», gritó Elena, pero era demasiado tarde. La luz lo envolvió todo. En un parpadeo, la escena cambió. Estaba en un lugar distinto, una sala enorme con paredes de mármol, luces doradas brillando en el techo. «¿Dónde estoy?», murmuró. La voz de la extraña figura aún resonaba en su mente.
y ahora se sentía completamente fuera de lugar. Frente a él se alzó un estrado. En el centro, una figura familiar. Era su hermano Federico. Pero algo no estaba bien. «Federico, ¿qué está pasando?». Tomás dijo, su voz clara pero sombría. «La verdad que no sabías. Nuestra familia no es lo que creías. Todo este tiempo hemos jugado un papel, una farsa, y ahora hemos sido descubiertos». La revelación lo golpeó como un puñetazo. «¿Qué dices? ¿De qué farsa hablas?», preguntó, sintiendo que la realidad se escurría entre sus dedos una vez más. «Los hombres que vinieron por Elena no son solo mercenarios, son parte de una organización que busca lo que nos pertenece. Somos descendientes de una antigua línea de poder. Y ella es la clave para restaurar todo lo que perdimos. Tú y yo no somos solo granjeros, somos parte de un legado, un conflicto que involucra a familias por generaciones». Las palabras de Federico transformaron todo lo que conocía en un torbellino de confusión. «¿Por qué no me dijiste antes? ¿Por qué?». La figura en el estrado sonrió con un brillo de soberanía. Y en ese momento, Tomás comprendió que la verdad era mucho más oscura de lo que alguna vez imaginó. Si su familia tenía un legado, si todo había sido una farsa para protegerlo o manipularlo, ¿quién era realmente Elena? ¿Era su amor verdadero o solo una pieza en este juego? Las revelaciones llovieron sobre él, empujándolo más cerca del abismo. Se sentía como si hubiera sido transportado a otro mundo, un lugar donde la familia, el amor y la verdad eran solo sombras danzantes. «Elena», su grito resonó en la nada. El eco de sus palabras sacudía su corazón roto. Quedaba una pregunta que derretía su alma. ¿Podría confiar en ella cuando todas las verdades estaban en juego? En la oscuridad de la incertidumbre, el destino de todos colgaba en la balanza. Tomás sintió que el tiempo se había detenido. Las palabras de su hermano retumbaban en su mente como un eco desgarrador. «¿Quién es el enemigo?», preguntó. La voz temblorosa, el pánico comenzando a filtrarse por sus venas. Pero antes de que alguien pudiera responder, un sonido ensordecedor llenó el aire. Era un estruendo como si la tierra misma estuviera temblando. Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la habitación y revelando las caras aterrorizadas de todos los presentes. Tomás sintió el latido de su corazón resonar en su pecho, cada golpe sintiéndose más fuerte que él. Anterior. «¿Qué está pasando?». Los hombres armados retrocedieron, asustados, mientras la luz del relámpago revelaba una vasta silueta que emergía de las sombras. Con un movimiento furtivo, una figura familiar apareció en la entrada. «¡Mamá!», gritó Tomás, sus palabras cargadas de esperanza y miedo. Ana, su madre, se plantó firme. Pero lo que trajo consigo no eran respuestas, sino más preguntas. En sus manos llevaba un objeto brillante, algo que capturó la atención de todos. «Debemos actuar rápido. El tiempo se acaba», dijo, su voz tensa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos en shock. La figura encapuchada que había irrumpido antes, ahora avanzó nuevamente. Era un hombre con un aura amenazante. «No sabes lo que haces». «Ana», dijo con voz fría, «ese objeto es lo que necesitamos». El miedo se apoderó de Tomás. «¿Qué objeto?», murmuró, su voz casi un susurro. «¿Qué está pasando aquí?». Las palabras de Ana resonaron. «Es un medallón. Pertenece a nuestra familia. Debe ser protegido a toda costa». Pero su declaración rápidamente se convirtió en caos. La figura oscura estiró su mano hacia ella, como si estuviera determinada a quitárselo. «No», gritó Tomás, en un acto de protección instintivo. Corrió hacia su madre, pero todo sucedió demasiado rápido. En el instante en que él llegó, el hombre dio un salto y un destello azul atravesó la habitación, golpeando a Ana. Su cuerpo cayó al suelo en un instante, como un títere al que le cortan las cuerdas. El grito de Tomás resonó
Desgarrador, se agachó junto a ella, tomando su mano. «Mamá, ¿qué te hicieron?» Pero la mirada de Ana se desvanecía, sus ojos llenos de un terror indescriptible. «Tomás, el medallón, no dejes que caiga en manos equivocadas», murmuró, antes de que su cabeza cayera hacia un lado. La devastación llenó el alma de Tomás. «No, no, no», brotó como un torrente irrefrenable. Se volvió hacia el hombre en la sombra. «Tú, ¿quién eres? ¿Por qué hiciste esto?» Su voz retumbaba, llenándose de dolor y furia. El hombre sonrió, un brillo oscuro en sus ojos. «Yo soy el que viene a reclamar lo que es mío. Y ahora es tu turno, Tomás. Debes elegir entre el legado y la lealtad». Las palabras lo golpearon con la fuerza de un ladrillo. ¿Qué significaba eso? Había un legado oscuro, un pasado que lo había perseguido desde el inicio. Las sombras del secreto comenzaron a cerrarse a su alrededor. «¿Legado? ¿Qué has hecho?» La incredulidad lo consumía. En ese momento, Santiago, recuperándose del golpe, se levantó. «No puede ser verdad. No es quien dice ser. Él tiene sus propios intereses». Y en esa fracción de segundo, todo se volvió confuso. Sin embargo, la revelación que siguió fue devastadora. La figura encapuchada se quitó la capucha, revelando un rostro que Tomás conocía. «Está sucediendo, porque el medallón no es solo un objeto, es el núcleo de un poder antiguo que hemos estado protegiendo por generaciones, y aquellos que lo posean tendrán control sobre todo, incluso sobre ti». El rostro de Francisco era una mezcla de firmeza y desesperación. Tomás sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. Si toda su vida había sido una farsa, si su familia era parte de un juego aún más grande del que nunca había sido consciente. «Eso es imposible», gritaría, mientras el grito desgarrador del destino se cernía sobre su vida. Las relaciones que había considerado sagradas, todo parecía estar tambaleándose al borde del abismo. «No puedo creerlo. ¿Eres mi padre o el monstruo de esta historia?» Las respuestas escapaban con cada segundo, pero el silencio fue interrumpido. En la lejanía se escuchó un brujido ensordecedor. La puerta principal se derrumbó, y un grupo de figuras encapuchadas irrumpió, sus miradas llenas de venganza. «Isabela», gritó uno de ellos. Las palabras pesaron como el plomo. «Volverás con nosotros. El medallón debe ser nuestro». Todo se desmoronaba alrededor de Tomás. Cada hilo de su vida, cada sueño, se deshacía como un castillo de naipes. La verdad se desvanecía en la bruma, y la única certeza que tenía era la incertidumbre, y el silencio que seguía al grito de su madre. La lucha ya no sería solo personal. El destino del legado pesaba sobre sus hombros, y una oscuridad insaciable se cernía sobre ellos. «¿Qué haré?», pensó, desgarrado entre el amor y la lealtad. Su mente giraba como un torbellino, y en el caos una única pregunta persistía. ¿Podría detener a aquellos que acechaban su vida antes que todo se desvaneciera para siempre? La batalla por su alma había comenzado. El aire estaba cargado de tensión y el tiempo parecía detenerse. Tomás miraba a su padre, Francisco, que se mantenía firme, mientras la figura encapuchada revelaba la verdad desgarradora. La revelación del medallón y su poder eran un abismo al que nadie estaba preparado para asomarse. «No podemos dejar que lo tomen», gritó Francisco, con una intensidad desesperada en su voz. «Es nuestra única defensa». Pero el caos se desató en cuanto una horda de figuras encapuchadas irrumpió en la habitación. Era como si los temores de Tomás se materializaran en este preciso instante. Los hombres, armados y determinados, se abalanzaron hacia ellos con una violencia contenida. «Tienen que dejarme en paz». Pero las palabras se vinieron abajo ante el grito de su madre, quien extendió la mano hacia el objeto perdido. «El medallón, Tomás. No dejes que se lo quiten». El corazón de Tomás latía con fuerza.
En un ajuste de sentimientos encontrados, se aventuró hacia el grupo que se acercaba. Tienen que hacerlo a través de mí. La determinación le brotó del pecho, sintiéndose como un escudo para todos. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Un fuerte temblor asoló la casa, el suelo se estremeció y un rayo cruzó el cielo oscurecido. La atmósfera vibraba con electricidad y de pronto una figura emergió del caos, elevándose entre las sombras. Era su hermana, Valentina, quien había estado desaparecida durante años. Su rostro estaba marcado por una mezcla de desesperación y poder. «Valentina, ¿estás aquí?» La incredulidad invadió a Tomás, quien no podía entender cómo todo se estaba desmoronando. «No puedes estar aquí. Tú no entiendes. Todo esto es un plan mucho más grande». Ella caminó hacia ellos, los ojos llenos de fuego y una urgencia palpable. «Ellos no quieren solo el medallón. Quieren desatarnos como una amenaza para el mundo. La familia que crees conocer no es real». Tomás sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué estás diciendo? ¿Eres parte de esto también?» «Me han estado buscando. He estado en la sombra observando cada movimiento. El medallón es la clave para abrir la puerta de la verdad, y esa verdad va más allá de nosotros», explicó Valentina, arrojando luz sobre la oscuridad que había crecido en su vida. Pero antes de que pudiera continuar, un grito resonó. Su madre se encontró en el suelo, dolorida, mientras uno de los hombres encapuchados la había golpeado. «¡No!», gritó Tomás, lanzándose hacia ella. «¿Qué has hecho? Es un movimiento en el tablero, Tomás. Ella es solo un peón», dijo la figura encapuchada que se mantuvo al margen. «Pero el tiempo se agota. Estamos llegando al final del juego». Y en ese momento, mientras Tomás sentía el frío del miedo envolviendo su cuerpo, algo extraordinario pasó. El medallón, dejado a un lado, comenzó a brillar intensamente. Una luz pura emergió del objeto, inundando la habitación con resplandores que alteraban la realidad. «No puede ser». Los hombres retrocedieron atónitos. La energía del medallón emanaba un poder que Tomás nunca había sentido. Entonces, mientras todos estaban asombrados, la luz se convirtió en un torbellino, poniendo en movimiento todo lo que conocían. Las figuras comenzaron a desvanecerse. Los hombres encapuchados gritaron en desespero y el mundo alrededor de Tomás se tambaleó. Para su horror, él y todos los que amaba comenzaron a ser arrastrados hacia una oscuridad inimaginable. «¿Qué está pasando? Alguien, ayúdenme». Su voz se perdió en el caos. Todo a su alrededor se convirtió en un remolino de luz y sombras, y en un instante se encontró solo, atrapado en una realidad diferente, donde cada verdad que conocía había desaparecido, y en su lugar un profundo misterio lo rodeaba. ¿Qué había desencadenado el medallón? ¿Había liberado algo que nunca debió ser activado? Mientras el silencio se cernía sobre él, un escalofrío recorrió su espalda. Ya no estaba seguro de quién era Elena o incluso de su propia familia. La única certeza que quedaba era una pregunta que lo atormentaba. ¿Estaban todos a salvo? ¿O había abierto una puerta que nunca debería haberse abierto? El mundo se oscureció y luego estalló en luz. Tomás se encontró de pie en una neblina brillando con un resplandor dorado. El medallón, pulsando como un corazón vivo, se transformó en un faro deslumbrante. De repente todo giró. Las figuras encapuchadas, su familia, eran sombras fugaces en la luz. Y en medio de ese caos, un grito resonó. «¡Tomás!». Era Elena, era Isabela. Tomás la vio luchar entre los brazos de aquellos hombres. Su rostro estaba pálido, reflejando una mezcla de dolor y determinación. «No me dejes», gritó, extendiendo su mano hacia él. El tiempo se detuvo. La distancia entre ellos parecía una eternidad. Tomás saltó. Con un corazón de acero, avanzó en medio de la luz cegadora, y cuando tocó la mano de Elena,
Un torrente de energía recorrió su cuerpo. «Juntos», exclamó, y la luz estalló en llamaradas, envolviendo a todos. El poderoso resplandor atravesó la oscuridad, revelando a su familia en formas antinaturales. Francisco, agotado pero firme, miró a su hijo. «Debemos unir fuerzas», gritó. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Santiago se levantó del suelo, recuperando su valor. «Ella es tu futuro. No permitas que la oscuridad los consuma». La luz se intensificó, empujando a los hombres encapuchados hacia atrás, desdibujando sus rostros, exterminando su fuerza. «Deténganse, esto no es solo un medallón». La voz de Valentina resonó, y todos se unieron en una aura de poder. Unidos, empezaron a luchar, no solo por su vida, sino por la verdad que había permanecido escondida durante años. El viento rugió, llevándose la niebla, y con ella los secretos. Todos sintieron un destello de claridad. «Uno para todos, y todos para uno», gritó Tomás, y la luz lo envolvió una vez más. Lo que había comenzado como un conflicto personal se transformó en una lucha mayor. En un último instante de desesperación, Elena tomó el medallón entre sus manos. Sus ojos ardían con una nueva determinación. «Este es nuestro legado, y no me lo arrebatarán. Este es nuestro futuro». Su brillante voz resonó en el aire, implantando el coraje en el corazón de todos. El medallón en su mano brilló con fuerza, y la luz se expandió, envolviendo a todos. En un cálido abrazo, con un zumbido sordo, la oscuridad se disipó. Cuando el silencio finalmente reinó, Tomás abrió los ojos y se encontró de regreso en su hogar. Todo estaba en su sitio, y a su lado, Elena, su mirada iluminada por esa luz que aún brillaba en su pecho. «¿Lo logramos?», preguntó con la voz temblorosa. Él la abrazó con fuerza. «Lo hicimos». No solo habían encontrado la verdad, sino que también habían creado un nuevo destino. La familia se reunió, cada uno con sus historias y secretos, las sombras del pasado dejadas atrás. «No importa lo que venga, enfrentaremos esto juntos», dijo Francisco. Todos asintieron, el sentimiento de unidad reavivando su espíritu. Pero entonces, en la esquina de la habitación, una sombra se movió. Un susurro helado resonó. «Este no es el final». Todos se giraron, sintiendo que los ecos del pasado nunca podrían ser completamente eliminados. Tomás miró a Elena, y la conexión entre ellos creció más fuerte. Sabía que siempre habría nuevos desafíos, pero estaban listos para enfrentarlos. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Valentina, la inquietud brillando en sus ojos. «No sabemos lo que nos depara el futuro», contestó Tomás, «pero juntos podemos enfrentarlo». La luz del nuevo amanecer iluminó la habitación. Su vida había cambiado para siempre, y en sus corazones la esperanza floreció. Pero aquellos misterios no resueltos flotaban en el aire, recordándoles que el pasado nunca se olvida. La incertidumbre de lo que vendría los vigilaba, y el eco de la amenaza seguía latente. Entonces, en medio de ese nuevo amanecer, todos sintieron una mezcla de temor y emoción. La historia apenas comenzaba, y el destino estaba en sus manos. Así, amigos, este es el momento de cerrar este capítulo, pero la aventura continúa. Así que no te detengas aquí. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Esta es la oportunidad de demostrar tu apoyo y ser parte de esta increíble comunidad. No esperes ni un segundo más.